Ok, vamos a presentar entonces a la licenciada Nicole Rodríguez, que ya nos compartió una primera charla. La licenciada Nicole Rodríguez es licenciada en Nutrición, Dietética y Estética en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y es máster universitario en Nutrición Personalizada y Comunitaria de la Universidad de Valencia. Y nos va a hablar en esta noche acerca de el plato saludable en el paciente diabético, cómo armar un plato saludable. Buenas noches, licenciada Nicole. Está su audio desactivado. Ahora sí. Vamos a hablar entonces, buenas noches, una vez más. Ahora les voy a presentar sobre cómo armar, perdón, mi perro, sobre cómo armar un plato saludable. Entonces, el plato saludable, el método del plato saludable fue creado por la Universidad de Harvard y publicado en el mes de septiembre, si no me equivoco, del 2011. Sin embargo, fue actualizado en junio del 2015. Este fue desarrollado por profesionales de la salud en nutrición y expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de la universidad. Fue una recomendación mucho más congruente en cuanto a la utilización de la distribución del plato saludable en conjunto a una dieta que sea suficientemente equilibrada, tomando en cuenta también como base el método de MyPlate. Antes se utilizaba el método MyPlate, el cual fue creado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se basa además esta nueva actualización de acuerdo a unas nuevas investigaciones en nutrición, los cuales no tienen ninguna influencia según las industrias alimentarias, por lo cual no hay conflictos de intereses. Además, este método del plato saludable se utiliza como un mejor sustituto, en cuanto a la pirámide nutricional cuando se basa a educación nutricional en los pacientes, sean diabéticos o no diabéticos. Así es como luce el plato Harvard, como lo expone el plato Harvard en la página de la universidad, en las cuales, como vemos, tiene una distribución del 50% de vegetales y frutas, un 25% de granos integrales o de carbohidratos que sean complejos e integrales y un 25% de proteínas saludables. Además, también nos indica que deberíamos incluir aceites saludables, sobre todo aceites que sean vegetales, incluir el consumo de líquidos saludables, que en este caso recomendaríamos principalmente el consumo de agua, y tenemos acá también en la parte de abajo un icono que nos indica que deberíamos mantenernos activos, porque claro está que en conjunto a una alimentación saludable, equilibrada, deberíamos también incorporar la actividad física durante el día. ¿Por qué se considera entonces el plato saludable una mejor herramienta en comparación a la pirámide nutricional? Y es porque la pirámide nutricional pone como base a la utilización de carbohidratos. Aunque sean complejos, aunque sean estos ricos en fibras y en carbohidratos, nos lo plantean como una base de la alimentación, comentándonos así una menor ingesta de vegetales y de frutas. Además, si vemos también en el tercer eslabón que hay una combinación entre proteínas magras y blancas, en conjunto unas proteínas rojas y grasas, e inclusive también proteínas procesadas, como son los embutidos y los enlatados. Y además, en la última parte, que nos proveen en una menor ración los aceites saludables, pero también nos promueven una ingesta de azúcares refinados o azúcares añadidos por medio de productos que sean industrializados. Entonces, no lo consideraríamos una opción realmente eficaz a poder hacer una muy buena educación alimentaria en estos pacientes. Por eso, preferimos utilizar la distribución del plato saludable. Entonces, es así como debería lucir el plato saludable. Vamos a repetir nuevamente, unos 50 vegetales y frutas, un 25% de proteínas, de preferencia que sean blancas y magras, y el otro 25% de carbohidratos complejos. En el caso de los vegetales y de frutas, mientras más vegetales frescos y crudos incluyamos en el plato, va a ser muchísimo mejor. En esta distribución del 50% no van a incluir los tubérculos porque serían parte de los carbohidratos, en este caso el otro 25% como parte de los carbohidratos. En el caso de las proteínas saludables, de preferencia que tengan menos contenido graso,
En este caso podríamos obtenerlos por medio de las fuentes de proteínas blancas como aves, el pollo, el pavo, los pescados, y si no también por proteínas vegetales, que en este caso son las legumbres, lentejas, garbanzos, alberjas, frijol, etc. Y el otro 25%, carbohidratos complejos, que de preferencia sean integrales, muy ricos en fibra. También se los consideraría dentro de este porcentaje de las legumbres, que además de que contienen proteínas vegetales, también tienen en ciertas proporciones gramos de carbohidratos. Entonces, ¿es igual la distribución del plato saludable o recomendaríamos nosotros utilizar la distribución del plato saludable inclusive en el paciente diabético? Sí, la distribución es exactamente igual, 50% perdón, 50% proteínas blancas y magras. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta es no la distribución del plato, sino la distribución del porcentaje del macronutriente que vamos a proveer de acuerdo a nuestro valor calórico total. Para ello hacemos una planificación de ingesta diaria. Del 40 al 60% del valor calórico total debe provenir de los carbohidratos. Claro está, de carbohidratos complejos y ricos en fibra. Del 15 al 20% proveniente de las proteínas magras. En este caso, si es que el paciente diabético no tiene una comorbilidad asociada, principalmente en nefropatías que requieran una menor ingesta de proteínas, y en el caso de las grasas se hace una distribución entre el 25 y el 35% del valor calórico total. Entonces, ¿cómo debería lucir el plato saludable adaptado a un paciente diabético? La distribución es igual. La diferencia es que el 50% de esos vegetales que nos ocupan la mitad del plato, y los vegetales con mayor prioridad tenemos que darle a los que sean crudos y frescos. Los podríamos tomar en una ración de 2, inclusive hasta 3 tazas, dependiendo del requerimiento del paciente. La ración de los vegetales que sean cocidos van a ser de media o hasta una taza, por el hecho de que al momento de nosotros optar por cocer un alimento se incrementa el nivel de índices glucémicos. Al igual que también las frutas, hay que tener en cuenta que las frutas que les vayamos a proveer a los pacientes con diabetes mellitus sean frutas que tengan menor índice glucémico, muy bien teniendo en cuenta además el tiempo de maduración. Sabemos nosotros que, por ejemplo, una banana que está completa, que ya por sí es una fruta con un alto índice glucémico, si se encuentra completamente amarilla, muy bien, a diferencia de que si se encuentra un poco más madura con algunas pintitas, su poder antioxidante es mayor, sí, pero su índice glucémico va a ser aún mayor. Entonces, además de proveer ciertos alimentos, en este 50%, ciertas frutas con menor índice glucémico, vamos a tener que tener en cuenta el tiempo de maduración de la fruta o del alimento que vayamos a proveer, específicamente los carbohidratos. En el caso de la distribución del 25% de las proteínas blancas y magras, se debe tomar en cuenta de que el método de cocción de estas. No, obviamente sabemos que las proteínas no tienen, al menos las proteínas animales no tienen carbohidratos, pero sin embargo, como pacientes diabéticos, de todos modos tienen que tener una distribución de un plato saludable, tenemos que tener en cuenta que estas proteínas también sean con menor contenido graso. En el caso de la ración o de la dosis que vayamos a utilizar, cuando optemos por proteínas vegetales, que en este caso van a ser las legumbres, vamos a tener que contabilizar también la cantidad de gramajes por carbohidrato neto que nos van a proveer este tipo de proteínas vegetales. Y en el caso del otro 25%, que sería de carbohidratos complejos, pues la ración que vayamos a aportar al paciente diabético será de acuerdo a la carga glucémica del alimento. Recordemos que el índice glucémico no es igual a la carga glucémica del alimento. Tendremos que tomar en cuenta también que el índice glucémico del carbohidrato se puede modificar de acuerdo al método de cocción. Si un carbohidrato, inclusive complejo, lo sobrecocinamos, su índice glucémico se va a incrementar. A diferencia de que de un carbohidrato complejo lo cocinemos en un tiempo límite, como por ejemplo si el arroz lo hacemos integral, lo dejamos totalmente graneado, o una pasta integral la cocinamos únicamente al dente, va a mantener su índice glucémico un poquito medio hacia abajo. Y además también tenemos que tener en cuenta la modificación de la temperatura al momento de ingerir los carbohidratos.
que sepamos que si nosotros consumimos los carbohidratos en una temperatura ambiente o fría, se genera un almidón resistente, que la absorción del carbohidrato va a ser mucho más lenta en comparación, así que el carbohidrato se encuentra en una temperatura mucho más alta. No es lo mismo comernos una papa completamente caliente a una papa que ya esté fría o una papa que haya sido metida al refrigerador. Cuando se enfría o cuando la temperatura está un poquito más baja, se genera un almidón resistente que el proceso de absorción del carbohidrato va a ser mucho más lento. Entonces, recordemos la diferencia también del índice glucémico y de la carga glucémica. Sabemos que el índice glucémico es la velocidad, es la fuerza o es la potencia que tiene un alimento para poder ser absorbido e incrementar el nivel de glucosa en sangre. A diferencia de la carga glucémica, que en su defecto se refiere a la intensidad de la respuesta de insulina que podría generar el alimento que hemos consumido. Por lo tanto, nos daría un valor un poquito más real al momento de hacer un conteo de carbohidratos, inclusive utilizándolo en combinación con la distribución del plato saludable. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta además en un paciente de hacer una distribución 50, 25, 25? También la ración de carbohidrato neto que va a tener ese alimento que vayamos a poner en ese 25% en la parte de abajo. Es muy importante también tener conocimientos y poderle explicar de una manera un poquito más detallada el conteo de carbohidratos, sobre todo en los pacientes con diabetes mellitus que son insulinodependientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la Asociación Americana de la Diabetes? Que el monitoreo de los carbohidratos en las comidas utilizado mediante el conteo de carbohidratos sería una clave fundamental para poder lograr un correcto control glucémico. Entonces, estos pacientes que son insulinodependientes deberían ajustar las dosis de insulina de acuerdo al total de carbohidratos netos que se va a consumir, ya sea una comida principal o sea en una colación. Regularmente, recordemos que las insulinas suelen ser de acción rápida, las que nosotros podemos modificar mediante unas unidades y es la que nosotros podemos calcular de acuerdo a los gramajes de carbohidratos que vayamos a proveer en un plan de alimentación. Los carbohidratos se pueden medir en gramos o en porciones. Aquí tenemos un ejemplo. Una porción de carbohidrato, perdón, toda porción de carbohidrato tiene 15 gramos de carbohidrato neto. Recuerden esto, una porción de carbohidrato es igual a 15 gramos de carbohidrato neto. Entonces aquí tengo tres ejemplos. Un vaso de leche de aproximadamente 300 centímetros cúbicos tendría una porción de carbohidrato con 15 gramos de carbohidrato neto, al igual que una manzana con un peso aproximado de 100 a 120 gramos con 15 gramos de carbohidrato neto, y al igual que 3 galletas de aproximadamente 10 gramos cada una, de preferencia obviamente que sean integrales. Acá después he encontrado un ejemplo de 3 galletas tipo soda, que sería una porción de carbohidrato con 15 gramos de carbohidrato neto. Entonces, en el paciente diabético, la cantidad y el tipo de carbohidrato que se vaya a consumir serían los mayores determinantes a los niveles de glucosa postprandial. Entonces, es muy importante que hagamos un conteo de carbohidratos o que sepamos realmente cuál es el contenido del carbohidrato neto que tiene cada alimento al momento de hacer esa distribución del 25%. Acá tenemos otro ejemplo de un listado que nos provee, la Asociación Americana de Diabetes, en las cuales nos indica que, por ejemplo, este tipo de alimentos que son ricos en carbohidratos, en ciertas proporciones, nos dan una cantidad de 15 gramos de carbohidrato, que sería una ración. Por ejemplo, la manzana que había puesto de ejemplo, que es una manzana pequeña de aproximadamente 4 onzas, que serían 120 gramos, sería una porción de carbohidrato con 15 gramos de ellos netos. Que tenemos acá también como, por ejemplo, un cereal cocido de media taza, sería, por ejemplo, la quinoa. Muy bien, la quinoa en una ración de media taza nos aportaría aproximadamente entre 14 o 15, un poquito menos de carbohidratos, porque sepamos que la quinoa, aparte de también tener carbohidratos, nos aportan proteínas vegetales. El arroz o pasta integral en una ración, acá tenemos también, por ejemplo, una pasta o un arroz integral en una ración de 1/3 de taza, nos aportarían asimismo una porción de carbohidratos que es igual a los 15 gramos de carbohidrato neto. Entonces, cuando ya hablemos específicamente sobre una planificación de alimentos en un paciente con diabetes mellitus, además de hacer una distribución de un plato saludable,
cuánto es la cantidad de gramos que debería consumir este paciente en promedio. No hablando en porcentajes, sino ya hablando de carbohidratos totales. Podrían ser entre 45 y 60 gramos de carbohidrato neto por comida principal o de 10 a 15 gramos por snack o por colación. Entonces acá tenemos un claro ejemplo. Vamos a ver cómo hacemos una distribución, ayudándonos con la distribución del plato saludable, ayudándonos con el índice glucémico del alimento y además también con la carga glucémica del alimento. Tenemos acá el ejemplo de un almuerzo, en la cual vamos a hacerla de 45 gramos de carbohidrato neto, de 20 gramos de proteínas netas y 15 gramos de grasa neta. ¿Ok? Entonces tenemos acá la distribución del 50% que van a ser de vegetales, en las cuales tenemos un manojo súper grande de espinacas. Fíjense la cantidad de espinacas que hay, que es aproximadamente unos 300 gramos de espinacas, que tan solo nos proveen 5 gramos de carbohidrato neto. Tenemos un pimentón morrón pequeño, que asimismo en una proporción aproximada, nos da una aproximada de unos 100 gramos, nos da una ración de 5 gramos de carbohidrato neto, junto a un pepino y medio que nos proveería también 5 gramos de carbohidrato neto. En la otra parte del 25% que va a estar compuesto por el carbohidrato complejo, en este caso he puesto 1/3 de arroz integral, tendría una proporción de 15 gramos de carbohidrato neto que sería igual a una ración. Tengo 100 gramos de proteína de pollo que nos proveen 21 gramos de proteína neta y tengo la mitad de un aguacate que serían 15 gramos de grasa neta. Y a este almuerzo lo voy a complementar además también con un postre de una manzana de un tamaño aproximado de 100 gramos que también me provee 15 gramos de carbohidrato neto. Entonces hagamos un conteo. Tengo 5 gramos de la espinaca, 5 gramos del pimentón, 5 gramos del pepino, más los 15 gramos de las frutas, que sería el 50%, tengo un total de 30, más el 15 de arroz, sería el 45% total del gramaje en carbohidratos, que debería yo proveer en esa distribución de dieta, más los 100 gramos de pollo, más los 15 gramos de grasa. Entonces, aquí yo he hecho una combinación del plato saludable, que además tenemos que tener en cuenta en el paciente diabético el menor índice glucémico de este, y además también la carga glucémica del alimento, tratando de contabilizar de manera correcta los gramajes de carbohidrato neto. Pero está que aquí también lo acompañaríamos de preferencia de agua. En el caso de los pacientes diabéticos no se recomienda que lo acompañemos con leche ni con jugos, mucho menos, sino siempre con agua. En conclusión, el método del plato es mejor empleado en una educación alimentaria en relación a la distribución de la pirámide alimenticia. Los tipos, las raciones y la acción del carbohidrato que en el paciente con diabetes mellitus vaya a consumir va a ser muy importante a evaluar. Por ende, la distribución del plato saludable podría ser mucho más efectivo en un paciente con diabetes mellitus o de pronto con un paciente prediabético no insulino dependiente. Pero si el paciente es insulino dependiente y debería tener de preferencia un conteo de carbohidratos para saber cuántas unidades de insulina se va a colocar, muy bien, se va a aplicar, lo más recomendable es que sí o sí se haga una combinación entre la distribución del plato saludable junto al conteo de carbohidratos. Muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta o alguna duda. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Creo que fue súper práctico y creo que este es uno de los temas que más se debe dominar, sobre todo a nivel de los médicos, porque bueno, entendemos que los nutricionistas lo dominan perfectamente, pero a nivel de los médicos, sobre todo hablando de médicos generales y de médicos quizás que no han estado tan acostumbrados a tratar este tema nutricional, que es súper, súper importante en el control del paciente diabético y que a veces es muy menospreciado y que a veces no se le da la importancia de vida pensando que el paciente que no interfiere mucho. Yo he notado mucho eso en los médicos, el hecho de pensar que
la consejería nutricional no tiene tanta importancia, o a veces desde el punto de vista del médico no se le da la importancia de vida, pensando que el paciente no va a cumplir, pensando que el paciente es desordenado, y muchas veces hay esos prejuicios antes de recomendarle al paciente. He escuchado muchos comentarios como que no, el paciente diabético es desordenado, no, yo mejor ni le digo nada, ni le recomiendo nada porque no cumple las indicaciones, pero cuando nosotros aplicamos el conocimiento y la consejería nutricional adecuada, en la práctica definitivamente podemos ver que el cambio en el control glucémico, y no solamente glucémico, sino de otros factores y de otros factores de riesgo que el paciente diabético suele tener, cambia de manera drástica cuando el paciente realmente conoce lo que debe y lo que no debe comer. Entonces, este tema es súper, súper importante y tenemos algunas preguntas que yo le voy a plantear acá. Yo sí Dice, estoy muy de ¿cuál acuerdo es con el usted, papel? doctor. Perdón que lo interrumpa, estoy muy de acuerdo con usted, porque nosotros los profesionales en nutrición, de tan solo proveer una dieta, lo que también tratamos de hacer es educación alimentaria en consulta. Entonces sí es un poco difícil llegar a ciertos pacientes, tal vez no tanto con diabetes mellitus, sino que dependerá mucho de la patología en sí, de la costumbre alimentaria que tenga, de la cultura e inclusive a veces de la edad. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, además de proveer una simple dieta, es educar al paciente y enseñar que realmente esa es la parte fundamental de que pueda tener un éxito el tratamiento nutricional. Es muy importante entonces de esa manera que el profesional de la salud médico siempre derive al paciente, sobre todo diabético, a el servicio de nutrición. Sí, exacto. Es muy importante. Ya que tenemos unos minutitos para preguntas, quisiera yo enfatizar en esto porque en la práctica, en la práctica se ve cuando un médico prescribe correctamente el tratamiento nutricional, porque creo que eso es importante que nosotros como médicos prescribamos y en la misma receta del paciente se le dé la importancia debida no solamente a los medicamentos, sino que en la receta se le coloque la indicación de cómo debe ser su alimentación. Desde ese hecho ya nosotros le estamos dando al paciente a entender la importancia de esta medida. Y en la práctica, definitivamente, los médicos que hacemos consejería nutricional, nos hemos dado cuenta de que los pacientes que se adhieren a esa consejería, a ese tratamiento, disminuyen de manera importantísima los requerimientos. Primero, si están con insulina, disminuyen los requerimientos de la dosis de insulina. Hay muchos pacientes que pueden hasta dejar de usar insulina. Yo quiero enfatizar esto porque esto nos demuestra la importancia del tratamiento nutricional. Yo he tenido pacientes que cuando se les ha dado la consejería, han venido a la consulta y cuando se han adherido a ese tratamiento, algunos pacientes insulina porque han empezado a tener hipoglucemias. Entonces, eso nos demuestra la importancia de la adherencia y de que el médico sepa prescribir un tratamiento nutricional adecuado. Muy bien, entonces vamos a plantearle algunas preguntas, Nicole. ¿Cuál es el papel de las sopas o cómo podríamos adaptar las sopas a nuestros pacientes diabéticos? ¿Deben comer sopa nuestros pacientes? Bueno, en el Ecuador sobre todo, estamos dentro de un país en el cual culturalmente nos han enseñado a consumir sopas en una comida principal y sobre todo en la hora del almuerzo. Si se podrían incluir sopas en una planificación alimentaria, sí, sí que se pueden, siempre y cuando esas sopas de preferencia sean únicamente de vegetales, más no que tengan una combinación muy alta de carbohidratos, que sobre todo solemos utilizar tanto los tubérculos como los granos. Entonces, si le queremos dar sopa de pronto a un paciente, de preferencia que sea una crema de verduras o hasta un consomé de pollo que tal vez tenga una cebolla blanca, una proporción pequeña de una
zanahoria, unas alverjitas, entonces no tenemos una combinación tan grande de carbohidratos provenientes de los tubérculos o de las legumbres, que son las que regularmente solemos utilizar. Entonces, si la quieren implementar en el tratamiento nutricional, sí, pero de preferencia que solamente sean de verduras, de vegetales, y de preferencia de hojas verdes, más no tubérculos ni granos. Porque yo prefiero que esos pertenezcan en un segundo plato, que es el que va a mantener más saciado al paciente en un tiempo más prolongado. Ok, el paciente puede decir, doctor, me como una sopa, pero si me como una crema, tengo que ponerle papa. No específicamente, porque la papa la utilizamos nosotros para poder espesar a la sopa. Por eso se utiliza la papa en las Exacto. cremas de verduras. Sin embargo, no conocen muchos que el uso del zucchini, que es un vegetal riquísimo en agua, también genera un espesor bastante significativo en las cremas de verduras. No es necesario utilizar la papa, y el zucchini tiene un nivel bajísimo de carbohidratos netos y es muy óptimo utilizar en reemplazo a este tubérculo. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué condimentos, vinagretas, etcétera, se puede utilizar con mayor seguridad al preparar los alimentos? De preferencia los que no tengan azúcares añadidos. Regularmente las vinagretas en industria las que encontramos en el supermercado, todas tienen altísimas cantidades de azúcar y todas tienen altísimas cantidades de sal. Se podría utilizar en vez de vinagretas, bálsamos o vinagres, que de preferencia se prescriben en este tipo de planificación. ¿Por qué las vinagretas o por qué el balsámico o por qué vinagretas ya sea de vino blanco o de vino rojo o balsámico que tiene una tonalidad un poquito más oscura? Porque se ha comprobado que los vinagres generan una inhibición en un cierto porcentaje en la absorción de azúcares. Entonces, en vez de utilizar vinagretas preparadas o una mezcla de vinagretas con azúcares, simplemente se recomendaría utilizar de pronto una mezcla de vinagres o una pizca de sal, en el caso de que el paciente no tenga una comorbilidad de nefropatías, y una pizca de limón. Pero vinagretas de mercado o vinagretas de industrias alimentarias, de preferencia que no se las incluya, únicamente el vinagre. Si le vas a hacer de pronto una ensalada fresca, que tenga vinagre balsámico, que tenga vinagre blanco, que tenga vinagre de manzana, que tenga vinagre de vino blanco, de vino tinto. 1000 veces. Perfecto, muchas gracias. ¿Los pacientes con diabetes mellitus pueden acoplarse a la dieta keto? Depende. La dieta cetogénica es una dieta que se ha hecho muy popular porque ha generado alguna pérdida de peso en ciertos pacientes. Sin embargo, no se tienen en cuenta los consecuentes a las grandes ingestas de alimentos ricos en grasas, porque no llevan una guía adecuada de cómo realizar la dieta cetogénica, porque no utilizan grasas no solamente saludables, sino las que no son saludables. Entonces, sí, se ha demostrado que en ciertos pacientes con resistencia a la insulina o con diabetes mellitus ha mejorado esta. Sin embargo, habría que utilizar o habría que racionar de manera correcta la calidad de grasas que se vaya a proveer en este tipo de planificaciones. Se podría acoplar a una dieta cetogénica siempre y cuando sea guiada por un profesional. Perfecto. Otra pregunta nos dice, ¿cada 15 gramos de hidratos de carbono extra corresponde a una unidad de insulina? No, una unidad de insulina puede llegar a disminuir en cuanto a glicemia en sangre entre 30 a 50 miligramos sobre decilitro de glucosa. Sabemos que una unidad de insulina disminuye esa proporción, regularmente es hasta 50. Entonces, unos 15 gramos extra de carbohidratos, de hidrato de carbono, no sería proporcional a la unidad de insulina. Regularmente suele ser una unidad de insulina para de pronto unos 5 o 6 porciones extras de gramos de carbohidrato neto. Por ejemplo, si en vez del paciente haberse consumido un tercio de taza de arroz, que era proporcional a 15 gramos, sino que este paciente se sirvió de pronto 2 a 3 tazas, sería entonces recomendable que este paciente se aplique una unidad de insulina más. Pero no es proporcional los 15 gramos de carbohidrato neto a una unidad de insulina, porque sabemos que la
la insulina que se vaya a aplicar depende de la cantidad de glicemia que tiene el paciente pre y postprandial. Una unidad de insulina podría llegar a disminuir entre 30 a 50 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Ok. En qué pacientes específicos, diabéticos específicos, eh, cobra mucho mayor importancia el conteo de carbohidratos? En los pacientes diabéticos tipo 1, es mucho más recomendable en pacientes diabéticos tipo 1 porque ellos son insulino dependientes. Entonces sería mucho más específico poder llegar a hacer un conteo de carbohidratos para que sepan exactamente cuántas unidades de insulina se van a tener que aplicar. Ok, perfecto. Esa pregunta es muy amplia, pero bueno, vamos a tratar de contestarla lo más práctico posible. El plato que explicó usted, Nicole, es el plato saludable del almuerzo. Sí. ¿Cómo sería un plato del desayuno y de la merienda? ¿Sería igual? El de la merienda sería similar porque regularmente nos solemos servir un segundo plato igual que en la hora del almuerzo. Y en la hora del desayuno, pues claro está, regularmente solemos incrementar o ingerir más frutas o ingerir más panes o cereales integrales. Entonces, habría un cuadro que también les mostré en la cual les decía que media taza de cereal nos provee 1 gramo de carbohidrato. Una ración de carbohidratos que serían 15 gramos. Podríamos utilizar media taza de cereal más 1 o 2 frutas, que serían 15 y 15 gramos en un total de 45. De preferencia, obviamente, que sean frutas de bajo índice glucémico. Entonces, por ejemplo, tengo 2 frutas, una manzana con una taza de uvas verdes, acompañada de una rodaja de pan o media taza de cereal, más un huevo cocido y la grasa que me la aporte de pronto, o el lácteo que me vaya a servir, o de pronto la misma grasa que también tiene la proteína. Entonces, esa sería una distribución más o menos de un desayuno, en la cual voy a tener un conteo total de los 45 gramos de proteína neta. Pero recordemos que en promedio se pueden utilizar entre 45 a 60 gramos, claro está, dependiendo del paciente. Ok. El doctor Castro siempre está preocupado por este tema. Dice, con respecto al consumo de alcohol. Uh-huh. No, el alcohol tiene una cantidad exuberante de carbohidratos y de azúcares simples. De hecho, el alcohol se lo considera como un azúcar vacía, porque además que el alcohol me provee azúcares por los polialcoholes, también me provee azúcares por el porcentaje de alcohol. Y no solamente azúcares, sino también kilocalorías. Entonces, estaría completamente prohibido el consumo de alcohol en los pacientes con diabetes. Totalmente prohibido. Y ningún tipo de ración, ni el más pequeño que sea. No lo recomiendo. Ok, muchas gracias. Eh, Hay una persona que está preguntando acerca de alguna costumbre que se maneja más en la sierra. Nos dice que parte de los pacientes de la región rural de la sierra acostumbran a comer arroz 3 veces al día y no hacen un snack, no hay nada entre comidas. Entonces, en estos pacientes, ¿se debería ya aplicar un extra, un snack, un carbohidrato entre comidas o cómo se podría cambiar un poco esta alimentación? No es necesario. Recordemos que la planificación de alimentos nosotros los realizamos de acuerdo a las costumbres alimentarias del paciente. Si este paciente no acostumbra a hacer colaciones, yo no tendría por qué añadir una colación. Yo lo que haría es ajustar esa ración de carbohidrato que no se la voy a proveer en una colación, sino que se la voy a distribuir en una comida principal. De todos modos, sabemos que es la cantidad de 45 gramos que yo puse de ejemplo en las diapositivas es un valor que es promedio. Todas estas distribuciones también las tenemos que hacer de acuerdo al valor calórico total, tomando en cuenta entre el 40 al 60% que deberían provenir de los carbohidratos. Pero entonces, en respuesta a esta pregunta, si el paciente necesariamente tiene que consumir entre 10 a 15 gramos de carbohidratos en una colación o snack, no, porque esos 10 a 15 kilogramos se los puedo distribuir en sus comidas principales. 5 más en el desayuno, 5 más en la hora del almuerzo y de pronto 5 más en la hora de la merienda, entonces ya completo ese 15 extra de carbohidratos. Perfecto. Una pregunta, Nicole, práctica, que es lo que nosotros escuchamos siempre en la consulta. El paciente siempre dice, doctor, ¿qué frutas yo puedo comer? El paciente diabético.
Bueno, en ese caso, pues como ya les había mencionado anteriormente, siempre es preferente que consumamos las frutas que tengan menor índice glucémico. De todos modos, igualmente habría que ver cuál es la cantidad de carbohidratos que me podría proveer este tipo de alimentos. Pero sabemos que ya como les indiqué, hay una diferencia entre la capacidad glucémica, que significa la carga glucémica, y además también el índice glucémico. Recomendables de preferencia siempre las que sean de menor índice glucémico. Generalmente son las frutas cítricas. Las frutas cítricas son las que generan menor impacto de glucosa en sangre. En ellas podíamos encontrar naranjas, mandarinas, frambuesas, de pronto el kiwi, son las que tienen un menor índice glucémico. Claro está que estas frutas hay que consumirlas enteras, quiere decir con la cáscara, no con la cáscara, perdón, con el ollejo y todo, no como regularmente solemos acostumbrar a consumir, por ejemplo, la mandarina o la naranja, que las exprimimos y nos tomamos el zumo, creyendo que entonces como la naranja tiene un menor índice glucémico, si yo me como el zumo de la naranja, entonces estaría bien. Estaríamos errando de esa manera, porque lo que permite que esa fructosa no se absorba de una manera tan rápida es el contenido de fibra del alimento o la fibra que tiene esa fruta. Entonces, la fruta que tiene menos índice glucémico igualmente tiene que consumírsela entera, con todo el contenido de fibra, porque la fibra permite que el azúcar o la fructosa se absorba de una manera un poco más lenta. Perfecto, muchísimas gracias, Nicole. Creo que no hay más preguntas. Creo que ha sido bastante provechosa todas estas charlas que hemos tenido, bastante práctica, que esa era la idea precisamente de este taller. Así que muchas gracias, Nicole. Gracias a Esperamos usted. que los congresos nos siga acompañando. Así será. Buenas noches, pase muy bien.